presentar hoy a Marta Lamas. Es antropóloga, pensadora feminista mexicana y una de las voces más lúcidas y más persistentes en la reflexión latinoamericana sobre el género y las sexualidades. Estaba previsto que esta entrevista la hiciera nuestra querida Cristina Garayzábal. No ha podido estar en las jornadas y desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Cristina, porque está presente también en la ausencia. Marta Lamas es cofundadora de proyectos emblemáticos en México, como la revista FEM en el 1976, o la revista Debate Feminista, que es una publicación destinada a conectar la teoría académica con las prácticas activistas, pero también ha sido impulsora de organizaciones de la sociedad civil fundamentales para el desarrollo, en concreto en México. Algunas de las entidades, por ejemplo, Semillas, que es una sociedad mexicana pro derechos de la mujer, que patrocina cooperativas y microempresas y ofrece centros de apoyo y grupos de trabajo para abordar diferentes problemas que enfrentan las mujeres, y cofundó el grupo de información en reproducción elegida, conocido como GIRE, en el 92, para difundir información sobre el aborto y la salud reproductiva y sexual, que fue clave en el progreso del debate sobre el aborto en México. Marta es autora de una obra muy extensa que combina el análisis teórico con la acción política y ha hecho del pensamiento feminista un espacio de traducción entre la academia, el activismo y la vida cotidiana, que ha inspirado y dado músculo teórico a muchas feministas entre las que me encuentro. Lamas pone el conocimiento científico al servicio de la transformación social y tiene una voluntad política que puede rastrearse desde los inicios de su trayectoria. Ahora bien, en una reciente entrevista que le hicieron en El País, Marta decía que lo que le hacía sentir más orgullosa es su trabajo cabaretero. O sea, es muy de las nuestras, la Marta. Y es que estuvo en grupos de espectáculos como Las Leonas y Las Moscas Muertas, con los que introducía a importantes y sesudos debates teóricos. Bueno, le ponía ritmo y humor, ¿no? Y ella dice en esta entrevista que para hacer política es fundamental el sentido de humor. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella. Su último libro, que es sobre el que vamos a hablar ahora, que se titula Ideología de género, disputas políticas sobre la diferencia sexual, que se acaba de publicar además ahora también en España y lo presenta la semana que viene, el jueves, en Madrid, en la Casa América, por si a alguien le interesa ir a darle un poco de calorcito a Marta. Pues llega en un momento en el que el término se ha vuelto, el género se ha vuelto un término pegajoso y también un campo de batalla. Desde una mirada histórica, antropológica y psicoanalítica, reconstruye cómo surge este concepto de género y muestra cómo ha ido transformándose en un dispositivo político por los movimientos ultraconservadores con esta nomenclatura de ideología de género. Frente a la simplificación, ella que opone biología a cultura, ella hace una apuesta muy potente por comprender la condición humana como una trama biopsicosocial entre lo psicológico, lo simbólico, lo psíquico, que entrelazan la experiencia humana. 50 años después de sus primeras acciones feministas, insiste en que el conocimiento no basta si no logra volverse acción compartida. Su apuesta es por un feminismo que dialogue, que convoque y que aprenda a construir alianzas sin perder la radicalidad crítica. Y esa vocación de transmitir y de traducir y de tender puentes atraviesa su trayectoria. Por eso nos parecía que es fundamental, aparte de porque muchas de las que hemos organizado todo esto, Marta ha sido una referencia fundamental. Creemos que es muy importante también tender lazos, sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Por la potencia transformadora también que está habiendo allá. Entonces vamos a empezar, Marta, con las preguntas sobre tu último libro. Muy bien, muchas gracias. En el libro dedicas mucho espacio a mostrar lo que la categoría de género ha ido aportando al conocimiento. Y hay un momento en el que citas a Daniel Innerarity cuando dice que el conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir. A mí al leer tu libro me pareció que, en cierto modo, la voluntad que tenías con este libro era una voluntad pedagógica que estaba al servicio de facilitar la convivencia en un contexto muy polarizado. Entonces, me gustaría que nos contaras por qué para ti es importante hacer todo este despliegue del recorrido sobre la historia del concepto de género. ¿Qué crees que viene aportando el conocimiento sobre género a la condición humana? Muchas gracias, Noemí. Mira, yo estoy feliz de estar en estas jornadas. Realmente son las feministas que viven en España con las que me siento más cerca políticamente y afectivamente,
Le mando también un saludo a nuestra querida Cristina. Y bien, el libro tiene que ver con la disputa que hay en México, en América Latina y me imagino que en Europa también, en torno a estas campañas que se hacen hablando del género como una amenaza, ¿no? El género es un campo de conocimiento en donde juega tanto la cultura como el psiquismo. Tiene que ver con lo que los antropólogos decimos la simbolización de la diferencia sexual. Hay una materialidad indudable de la diferencia sexual, pero sobre esa materialidad los seres humanos simbolizamos, damos sentido, damos significaciones, muchas veces arbitraria, a qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Y en esta simbolización hay veces que se piensa que es en automático, que si naciste con cromosomas XX, una hembra humana, te vas a convertir en una mujer socialmente, o que si naciste XY, te vas a convertir en un hombre socialmente. Y la realidad nos muestra que es mucho más complicado porque introduce, digamos, el inconsciente que todas las personas tenemos, aunque no nos demos cuenta de cómo funciona y se nos aparezca de maneras extrañas, ¿verdad? Pero desde el psiquismo, desde la dimensión psíquica, los procesos de identificación y de representación hace que haya muchas formas de ser mujer, muchas formas de ser hombre y muchas formas de ser personas que no se sienten mujeres, no se sienten hombres y rompen con el esquema binario paradigmático de la sociedad. Entonces, esto que en el campo del feminismo es, digamos, un ABC bastante conocido, a nivel de la población no lo es. El libro no es un libro académico, es un libro hecho por una académica que intenta de manera muy clara y con un lenguaje, trato yo, muy accesible, primero de explicar el proceso histórico por el cual a mitad de los años 50, en el campo de la psicología médica, se hace una distinción entre lo que es el sexo y el género, cuando ambos eran, digamos, sinónimos, ¿no? Entonces, la explicación de en qué momento se establece una categoría que además en español existe desde el siglo XVII, quiere decir clase, tipo y especie, por eso hablamos género femenino, las mujeres, género masculino, los hombres, y que se está, digamos, uniendo ahorita, muchos años después, a esta idea de que el género es lo que atañe a lo femenino o a lo masculino. Es mucho más complicado porque no solamente son las definiciones culturales, ¿no?, que son muy distintas. Por ejemplo, en Afganistán, una mujer, para sentirse mujer o para poder ser mujer con un mínimo de tranquilidad, tiene que andar velada y tiene que ver con la idea de lo que son las mujeres en una sociedad musulmana, mientras que en Occidente es otra cosa y en América Latina es otra. Pero está también el aspecto psíquico. ¿Qué te sientes? ¿Te sientes mujer? ¿Te sientes hombre? ¿O no te sientes ninguno de los dos? ¿O una mezcla? Entonces, hoy en día, digamos, yo estoy en un centro de investigaciones y estudios de género y desde la academia pensamos que el género es simultáneamente cultura y psiquismo. Entonces el libro va a entrar, digamos, después de esa genealogía del nuevo concepto de género, a revisar algunas de las disputas que se han dado en torno a la diferencia sexual, a la materialidad de la diferencia sexual. Una de esas disputas fue la paridad. En México se logra en el 2014, ya constitucionalmente, que tiene que ver con una representación política descriptiva, aunque no sustantiva por otras cosas, ¿no? Y tiene que ver con la batalla que hay en este momento también sobre el uso o no del velo. En México acabamos de tener una mexicana musulmana que a la hora de ir a sacarse la fotografía del pasaporte no se quiso quitar el velo, y eso ha generado toda una discusión de, bueno, estamos en México, es mexicana, sí, pero también es musulmana, ¿cómo hacemos? Entonces, yo tomo, digamos, partes de las disputas que ha habido en Francia, tanto sobre la paridad, mostrando que la paridad es más que una representación descriptiva.
Para que haya una verdadera paridad tiene que haber paridad educativa, paridad en el hogar, ¿no? Toda la discusión sobre los cuidados y también la discusión del velo, que en Francia tuvo un auge muy, muy fuerte y que llevó a una ley que prohíbe los símbolos religiosos y sabemos que en la práctica no ha funcionado tampoco mucho. Y trato de meter también el tema de las mujeres trans, que es un tema que en México tiene dividido al movimiento feminista y tiene muy desconcertada a toda la población que dice son hombres, no son hombres, son hombres vestidos de mujeres, son mujeres, ¿qué es? Y de nuevo sale la discusión, ¿qué es la identidad de género? ¿Tiene que ver o no con la determinación del sexo? Y bueno, la discusión para mí tiene que ver con esta apertura, digamos, a entender la, la diversidad humana, tanto de identidades como de formas, como de posturas. Y cierro con pues con un llamado realmente a hacer un debate mucho más sustentado en el conocimiento. Me encanta Daniel Innerarity, a México ha venido varias veces y dice, entre otras cosas, de la necesidad de poner al día muchos de los conceptos que estamos usando, ¿no? Entonces, el llamado al final también es un llamado a reconocer la causalidad psíquica, ¿no? Tenemos causas sociales, tenemos causas políticas, pero muchas veces la causalidad psíquica no se ve o no se entiende y requiere una dosis importante de respeto, de tolerancia y de compromiso con un proyecto colectivo, ¿no? Dejar de pensar qué necesito yo y pensar qué tipo de sociedad queremos construir para todos, para todas las personas. Entonces, por ahí sería, y no me quiero extender tanto, Noemí. Bueno, si no recortamos algunas preguntas al final y ya está, ¿no? Pero sí hay otro aspecto también muy importante en relación con esto que estabas contando, ¿no? Que tiene que ver con tu voluntad de la transmisión, de divulgar, pero también hay de incidencia, ¿no? Y de transformación. Dices también, ¿no?, en el libro que el género, bueno, y sabemos que el género ha sido clave para explicar que la biología no es un destino para las mujeres desde el feminismo, ¿no? Ha sido una cuestión fundamental, la apropiación del concepto de género por el feminismo y esa dimensión. Y esto ha sido fundamental para romper lógicas causales, ¿no?, que sostienen que las categorías anatómicas justifican la desigualdad social, ¿no? Pero, sin embargo, hoy vemos que una parte del feminismo retoma estas consignas biologicistas, coincidiendo, que es con lo que tú señalas, ¿no?, en el libro, que coincide con la agenda antigénero de los sectores religiosos y de la extrema derecha. ¿Cómo entiendes este retorno a la biología y al esencialismo en el feminismo y qué riesgos crees que tiene esta convergencia? Claro, bueno, hay también un antecedente, digamos, yo marco en el libro, después de una investigación, el papel fundamental que ha tenido el Vaticano, pero desde 1975, cuando Ratzinger era un obispo y se da cuenta de que el planteamiento feminista de que no importa la biología para ocupar ciertos lugares sociales, iba a llevar a que muchas mujeres pensaran ser sacerdotas, obispas, incluso papas, ¿no? Y él va a hacer toda una labor estratégica muy importante desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, planteando a partir de dogmas, ¿no?, este tema de que, bueno, Dios nos hizo Adán y Eva, macho y hembra, y no hay nada más que hacer en la vida. Y va a ser en 1995, cuando la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, que el Vaticano primera vez explícitamente y públicamente va a pedirle a Naciones Unidas que quite el concepto de género de los documentos. Y ahí va a empezar este dispositivo de decir que el género es ideología de estos grupos de la diversidad y que la realidad es otra, ¿no? Y será ya en los finales de los 90, principios de 2000, que las fuerzas de derecha en distintos países del mundo van a aprovechar este trabajo que había estado desarrollando el Vaticano para darle, digamos, una forma
que ha sido eficaz en bastantes sociedades porque plantea el género como una amenaza, ¿no? El género lo traen la comunidad LGBT, es la perversión, es la pedofilia, es no reconocer lo natural, y a partir de ese momento, sobre todo en el 2012, que esto lo fija Neil Data, que es el coordinador en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos, va a haber una especie de cónclave en Londres con las grandes figuras de la derecha y los grandes billonarios y millonarios, ¿no? Para plantear la restauración del orden normal, natural y cristiano, ¿no? Y en ese proyecto, digamos, la figura de Trump va a ser el caballito de Troya en una fundación que se llama Heritage, que se plantea en el 2025, lo que ya logró, que es que entre Trump a Estados Unidos a instalar también esta agenda antigénero. Él toma posesión el 20 de enero y el 20 de enero uno de sus primeros decretos presidenciales es quitar el término de género de todos los documentos del gobierno y luchar contra el extremismo que va en contra de las verdaderas mujeres, o sea, las mujeres biológicas, ¿no? Entonces ha habido esta confluencia de grandes actores religiosos, el Vaticano, las iglesias evangélicas. La llegada de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, tiene que ver también con este proceso, ¿no? Pero bueno, en este momento las figuras centrales son Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, Meloni en Italia, Orbán en Hungría, en América Latina Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, que han declarado pues, de que la perspectiva de género la van a quitar de sus gobiernos y que están cerrando, digamos, todos los programas que tenían que ver con esto. Entonces, lo que es impresionante es la manera en que el neoliberalismo, en esta forma del capitalismo tardío neoliberal, se va a vincular con una postura neoconservadora, digamos, de arraigo religioso, pero digamos, en donde ya se ejerce el poder político-económico de manera muy clara. Entonces es un escenario complicado por las figuras tan poderosas que en este momento están impulsando la campaña en contra de lo que llaman ideología de género, que el género no es una ideología, el género es otra cosa, ¿no? Pero que eso logra asustar y alimenta campañas homófobas, transfóbicas, sexistas, misóginas. Es un panorama que, por lo menos en México en este momento, que estamos en una situación política extraordinaria, ¿no? Digo extraordinaria porque tenemos un movimiento feminista actuando en las calles, tenemos conocimiento feminista en la academia y tenemos en el gobierno figuras como la de la presidenta y la jefa de gobierno, que son feministas de izquierda muy comprometidas. En este momento en mi país, digamos, el debate está mucho más tranquilo y además no hay medidas políticas que estén tratando de borrar a las personas trans o que estén tratando de quitar el matrimonio igualitario, por ejemplo. En este, retomo una cuestión que te planteaba para que puedas cerrar y te tiremos del último hilo de la... porque nos quedan 10 minutitos nada más para acabar. Pero dentro de todo ese marco y el planteamiento que estás haciendo de cómo está la política actual en el país, ¿cómo lees lo que está pasando con el feminismo? Porque en el feminismo en tu país particularmente ha agarrado, ¿no?, algunos de esos postulados y lo planteas con mucha preocupación también y con desconcierto en tu libro, ¿no? Entonces me gustaría que nos plantearas cómo crees que qué riesgos tiene estas ideas que está tomando el feminismo para una política transformadora feminista. Algunos grupos feministas son transfóbicos, evidentemente igual están en contra de las trabajadoras sexuales, pero el clima político en México en este momento está digamos, en un tono mucho más progresista. Y el gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México, por las figuras de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada y su gabinete, las personas que han puesto, tienen una postura progresista con respecto a estos temas. Entonces, indudablemente
va a haber todos los movimientos feministas, hay esas disputas y hay esas diferencias. La cosa es el peso que tienen. En este momento el peso no lo tienen, digamos, las antitrans, ¿no? En el gobierno, en la Secretaría de las Mujeres, que la dirige una feminista joven de 35 años, Citlali Hernández Mora. Bueno, ella ha nombrado a personas trans, ¿no? Es decir, hay digamos, un clima político de mayor comprensión y aceptación de esto. Y claro, sí hay feministas que siguen marcando que solo es mujer la que tiene útero, por ejemplo, ¿no? Pero es una minoría en este momento. En México, por lo menos desde mi percepción, que yo soy muy favorable, digamos, a lo que está pasando en este momento, para mí son dos mujeres de izquierda, Claudia y Clara, con una trayectoria de muchísimo tiempo que se abrieron al feminismo, ¿no? Yo conozco a Clara hace 40 años, a Sheinbaum la conozco muy reciente y no tengo una relación con ella, pero admiro, digamos, su trayectoria y las decisiones políticas que están tomando. Y el tipo de equipo que han armado, ¿no? En este momento tiene, digamos, muy contenido lo que es esta, pues yo llamaría minoría feminista, muy radicalizada, con un discurso en contra de las trabajadoras sexuales, en que todo el comercio sexual es denigrante y tal. Pero bueno, tenemos una ley que permite a las personas de más de 18 años vender servicios sexuales. No tenemos en este momento redadas o actuaciones, digamos, en contra de las trabajadoras sexuales. Somos una sociedad con muchos conflictos, está muy estratificada de clase y por muy buenas las acciones y la política que está tratando de impulsar el nuevo gobierno, evidentemente no hay una varita mágica que vaya a acabar ni con los feminicidios, que son un problema gravísimo, ¿verdad? Ni con violencias, todo. Pero yo diría que el clima político es un clima de una gran respeto y gran tolerancia hacia la diversidad. Y eso es muy importante y es una novedad. Y sí es una novedad tener una presidenta que se asume feminista, una jefa de gobierno que también se asume feminista y que han puesto en el centro de su programa político el tema de los cuidados como una palanca, ¿no? Para transformar la sociedad, digamos, estructuralmente, no como un tema de vamos a apoyar a las mujeres para que cuiden, no. Vamos a cambiar la lógica de la división sexual del trabajo y vamos a volver el cuidado un eje central alrededor del cual se organiza la sociedad. Entonces, Noemí, un poco lo que yo tengo de entusiasmo por el momento político de México es este clima, es ver, digamos, la mirada estratégica, la consigna, digamos, de este partido que se llama Morena desde el anterior presidente era por el bien de todos, primero los pobres. Y la presidenta lo que ha hecho es decir, yo voy a empezar a construir todo el modelo de cuidados a partir de las más pobres, las campesinas, las jornaleras agrícolas y las obreras de la maquila, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir transformando y modificando el tema del cuidado en México. Por último, porque ya tenemos que ir terminando, Sí. bueno, planteas que reconocer la diversidad ha sido un gran avance, pero que también este reconocimiento de la diversidad puede derivar en esencialismo y en políticas basadas en la identidad que terminen priorizando el quiénes somos frente al qué proyecto de sociedad queremos construir en común. Y cierras tu libro proponiendo no aferrarse a paradigmas y abrir una nueva visión sobre las diferencias humanas. ¿Cómo imaginas una política feminista que, más allá del miedo, el moralismo, el identitarismo, pueda articular horizontes comunes y fortalecer la democracia? Bueno, yo lo imagino como una política abierta, de izquierda, tolerante, respetuosa, apoyada en el conocimiento, capaz de hacer alianzas, alianzas rebeldes, ¿verdad? Alianzas con personas que queremos cambiar los niveles de desigualdad y de injusticia de nuestras sociedades y que somos capaces de respetar a las personas que piensan distinto mientras no abusen y no afecten los derechos de las demás personas. El tema de la diversidad es complejo, pero en vez de reivindicarme yo como mujer cis, ¿no? Yo lo que voy a reivindicar es que yo soy una feminista de izquierda que quiero
transformar ciertas brechas que yo veo en mi país con respecto a otras personas, ¿no? Entonces, un feminismo anticapitalista, antirracista, anticolonialista y antisexista, evidentemente. Y creo que sí, la forma en que te asumes, ¿no? En vez de yo soy una mujer tal y cual, decir yo soy una persona, soy un ser humano que lucha para que en nuestra sociedad no haya racismo, no haya sexismo, luchar contra el colonialismo, luchar contra este neoliberalismo y neoconservadurismo que vemos que sigue vigente por mucho y los esfuerzos que se hacen desde muchos campos. Entonces, descartar, no porque no exista la identidad, pero es más importante el proyecto político, la voluntad, además de buscar aliadas rebeldes como ustedes. Estoy muy contenta de, aunque sea de lejos, estar aquí con ustedes, Noemí. No supe si sigo hablando, si no... Muchísimas gracias, Marta. Y además acabas de lanzar la avanzadilla para la siguiente mesa. Así que ojalá podamos encontrarnos de forma presencial en algún momento y podamos seguir construyendo esas alianzas rebeldes que necesitamos. Bueno. Gracias.